Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Hemos vuelto de la música acá en Enlace USACH y estamos preparados para, primero que todo, saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy para ir comentando cada una de estas temáticas que tenemos propuestas para conversar en este cierre de semana. Saludamos de inmediato al secretario general del Partido por la Democracia, José Toro Kemp. ¿Cómo estás, José? Muy buen día. Muy buen día, Rodrigo. Un gusto poder nuevamente estar acá. Exacto, para nosotros también un gusto, lo mismo que poder conversar y dialogar con Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. Esteban, también bienvenido nuevamente acá al estudio. Hola, Rodrigo, muchas gracias, muy contento de estar acá contigo, poder conversar con José también sobre los distintos temas que nos tengas para proponer. Sí, ahí tenemos ya varias cosas para poder conversar con ustedes, pero como siempre partimos con nuestro tema del día y hoy en esta oportunidad nos quedamos con recordando un poco a Contralorito, esta caricatura que había en las redes sociales de la Contraloría General de la República, que muchos se recordaron a propósito de las estrategias comunicacionales que están teniendo en redes en la propia Contraloría. Surgió un video, CGR en un minuto, pero rápidamente no solamente se recordaron de Contralorito, sino que además se fueron acrecentando la muerte definitiva del personaje. Pero más allá de aquello, yo quiero quedarme un poquito con la percepción que tienen ustedes de este tipo de estrategias. Tener un personaje como este pájaro, este Contralorito, que era bastante pedagógico para ir bajando información respecto al organismo y que a muchos dirán sería interesante también ir explorando en otras reparticiones públicas alguien que puede hacer esa pedagogía. Quiero invitarlos a hablar un poquito de eso, un poco de analizar las estrategias y particularmente como usuario no solamente de redes, sino que de servicios públicos, de repente uno echa de menos un poquito más de pedagogía. José. No, a mí me parece que cualquier estrategia que permita acercar las instituciones públicas a el ciudadano que la utiliza tiene un buen sentido, ¿no? Y creo que Contralorito cumplió bien esa función, porque transformaba algo que podía ser complejo y difícil en un lenguaje simple, sencillo, cercano. Incluso te respondía de repente. Es que me parece que además es para la eso interacción era tremenda. es la interesante en las redes sociales, porque finalmente uno busca en las redes sociales eso, ¿no? Que te contesten, no que sea solo como lo tradicional como medio de comunicación, que hay un receptor que recibe permanentemente la comunicación. A veces era medio irónico también para algunas respuestas, cuando aparecía un hater. Era un poco puntúa eso. Sí, eso tenía la virtud. Y creo que hay una era, ¿no? Se crea Contralorito y los diferentes servicios van creando diferentes como monitos para aprender a comunicar y el community tiene ahí un gran valor. Sí. ¿no? Yo esperaría que esto se siguiera haciendo. Ahora entiendo que hay detrás un cambio de estrategia para algo más serio, supuestamente, como que no por eso deja de comunicar, pero me parece que en la medida en que logremos transmitir el mensaje y que la institución pública sea cercana a la ciudadanía, se está cumpliendo un objetivo. Sí. Esteban, en tu caso, ¿cómo miras estas estrategias? También este personaje que tenía una personalidad propia, además, en las redes. Sí, yo creo que hay que distinguir un par de cosas. En primer lugar, estoy de acuerdo con José que yo creo que en general cualquier tipo de iniciativa que intenta acercar el lenguaje burocrático, que muchas veces es complejo, es difícil, al ciudadano común y corriente, digamos, no se puede pretender que todos, digamos, tengan estudios básicos de derecho. Entonces, por lo tanto, eso yo creo que ayuda. Más cuando de repente, oye, dictamen de Contraloría, ¿qué significa esto? Claro. ¿Qué puede hacer la Contraloría? O sea, también eso yo creo con las terminologías, además, que suele tener cada uno de estos dictámenes. Que hay un lenguaje, digamos, muy particular, muy específico, que yo creo que cualquier tipo de alternativa que intenta acercar es correcta. Ahora bien, también hay que tener cuidado. O sea, yo creo que estamos en un proceso de transición en que las instituciones públicas también se van adaptando poco a poco al uso de redes sociales y por lo tanto hay que ver qué cosas, primero, funcionan y qué no. Primera cosa. Y segundo, qué cosas también sirven sin socavar muchas veces la autoridad del mismo ente. O sea, yo creo que a veces el exceso de uso de memes también socava un poco la autoridad que merece la Contraloría. Yo creo que hay que ser cuidadoso en eso. Si no, claro, terminamos como en algunos países del continente, digamos, haciendo política por Twitter. Creo que tampoco es la idea. O sea, estamos hablando de la Contraloría. Es una institución importante que se dedica al final a la aplicación del derecho y la fiscalización de la administración pública
y merece cierta respeto, me parece. Por lo tanto, yo creo que hay que tener ahí un equilibrio con que tanto usamos de alguna manera a veces los memes o el personaje. No todo es pedagogía, a veces hay que ser un poco más serio, digamos. Sí, ¿no? Esa es mi opinión. Y también más aún cuando estamos hablando de la propia Contraloría, que es la que de una u otra forma está haciendo la fiscalización de muchos procesos en las reparticiones públicas y de alguna manera también tiene que dar cierto ejemplo, ¿no? Efectivamente. Nosotros invitamos a que comenten con nosotros, @Radio USACH en Instagram, en X, Facebook y también nuestro WhatsApp, el +569 2649 3001. Nos vamos ya a los temas propuestos para el día de hoy. Vamos a quedarnos también con la mirada regional que se está dando a los temas de delincuencia. Y esto a propósito de un llamado que surge del propio presidente Gabriel Boric, en un tema que ya lo decíamos, está convocando y preocupa a la ciudadanía de todo el continente. Particularmente hizo un llamado a la unidad entre los países latinoamericanos, asegurando que el crimen organizado y la delincuencia presentan el principal reto contra la democracia. Esto en el marco de la primera reunión de ministros y altas autoridades de seguridad pública y crimen organizado del Consenso de Brasilia. Un tema que además para nosotros tiene un cariz bien importante, por lo que han sido también estas relaciones que se han tenido, por ejemplo, con Venezuela. No ha sido fácil el poder llegar a un acuerdo, marcos comunes a la hora de combatir la delincuencia. Incluso en algún momento se planteó la inexistencia del Tren de Aragua. Eso de una u otra forma también fue afectando un poco la forma que se están desarrollando estos contactos y estas conversaciones. Se llamó al embajador, sin ir más lejos. Y esto yo creo que también da bastante cuerpo a la discusión. De qué manera, desde una perspectiva continental, desde una perspectiva de territorio, efectivamente buscamos estrategias conjuntas para un tema que a todos nos está afectando de una u otra forma. José, me quedo contigo para empezar. Yo creo que la cooperación internacional en esta materia es fundamental. Sí. O sea, si no entendemos que el crimen organizado y por tanto este tipo de bandas que son transnacionales son una amenaza permanente a cualquier interés, no solo de nuestro país, sino de toda la región, y que además su capacidad operativa, su nivel de acceso a recursos es tan fundamental y es tan grande que la acción individual de un solo país no ayuda a combatirlo. Y por lo tanto, la cooperación de todos los países es fundamental para esto, la cooperación en materia de información, en materia de acciones conjuntas, de perseguir finalmente el crimen organizado en cualquier parte. Yo creo que esto es una amenaza permanente, es un riesgo fundamental para todos nuestros países y tenemos que combatirlo con la cooperación internacional. Nosotros en Chile siempre ha abogado por cooperación internacional en diferentes materias y creo que esta es una de ellas, ¿no? Esteban, ¿en tu caso cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que cualquier tipo de señal que se dé en esta materia es importante. Ahora, tenemos un problema práctico o histórico, digamos, que los latinoamericanos somos malos para ponernos de acuerdo. Sí. O sea, generar instituciones sólidas de largo plazo, pensando, digamos, la Unión Europea o ese tipo de cosas, nos cuesta bastante. O sea, en general dependen de los ciclos políticos de los países. Y creamos entidades, las matamos al poco tiempo, claro, surge otra más. Y creamos entidades en general entre gobiernos afines, digamos, Prosur, qué sé yo, o sea, UNASUR en su UNASUR, momento. o sea, al final del día depende de quién está a la cabeza del Estado. No son políticas de largo plazo, eso como primera cosa. Como segunda cosa, además de generar una estrategia que, digamos, que de alguna manera nos permita tener información, o sea, ya tenemos un tema, ¿cierto?, de migración un poco descontrolado en todo el continente que hace que estas bandas pasen de un país a otro sin mayor control. También implica tener una estrategia respecto a las economías ilegales. O sea, estas bandas, como bien decía José, tienen acceso a recursos. No son de alguna manera un par de bandidos que están pasando la frontera. Digamos, acá hay narcotráfico y otro tipo probablemente de negocios que están fuera de la economía formal que hay que atacar. O sea, si nosotros simplemente es como algunos dicen, ya, oye, cerremos frontera. Bueno, eso no soluciona nada, la economía ilegal va a seguir funcionando. Oye, levantemos un muro, tampoco soluciona nada. O sea, que hay que hacer una estrategia integral. Y yo creo que pasando luego de este, yo creo que sería el siguiente paso de este llamado, tendría que haber una reunión de ministros de Interior, ministros de Seguridad que generen una estrategia pero real, digamos, o sea, con medidas concretas que nos permitan ir a avanzar en tener de alguna manera un mejor sistema de inteligencia que nos permita también conocer la información y también luego que las medidas se concreten, es decir, si vamos a deportar gente, si vamos a expulsar gente del país, tiene que haber colaboración también de los países de recibirlo. O sea, por ejemplo, lo que tú mencionabas, el impasse con Venezuela, del Tren de Aragua, bueno, ahora se allanaron a recibir un avión con 150 personas que están siendo expulsadas del país.
eso tiene que Pero ser que tuvo que pasar entre medio, además. Claro, o sea, polémicas, dime y diretes que no facilitan también la generación de confianza para solucionar el problema. Sí, ahí José Esteban mencionó varios temas importantes, lo que tiene que ver con la institucionalidad a nivel continental, que la continuidad no ha sido su característica, lo más permanente que tenemos a la mano es la OEA, pero yo creo que hay que buscar también una instancia donde efectivamente se pueda tener a nivel sudamericano, por lo menos, ciertos puntos en común. Yo me recuerdo que UNASUR en más de una oportunidad abordó ciertas temáticas que se dieron en algún país para aportar dentro de lo posible y en lo que se permite por parte de países ajenos a esa realidad. Pero por otro lado también nos encontramos con la ideologización de muchos de estos contenidos, la forma en que se enfrentan, y lo otro complejo y que quedó patente en la situación que se vivió entre Ecuador y México, la forma en que se están llevando adelante las relaciones diplomáticas. Ahí aludíamos a propósito de las redes sociales, que muchas veces se hace diplomacia por redes sociales. Por ahí también hay muchas cosas que hay que tratar de abordar. O sea, planteaste diferentes puntos. Lo de Ecuador-México me parece lamentable para el respeto al derecho internacional. Pero efectivamente, creo que lo que más duró fue UNASUR, bastantes años producto de los gobiernos que estaban... Había cierta alineación, ¿no? Claro, en nuestra zona. Y lamentablemente después hubo un cambio y se cambió UNASUR por PROSUR, ¿no? Claro, creo, sí. Y volvió a durar un par de años hasta que nuevamente volvieron. Entonces, ahora quieren reflotar UNASUR. Claro, creo que tenemos que generar un organismo de Sudamérica que sea permanente y entender esto como una política de Estado. Europa lo tiene porque además tiene el riesgo, tuvo la amenaza de dos guerras mundiales, ¿no? Y por lo tanto a toda la ciudadanía entendió que la única manera de sobrevivir y de evitar las guerras era con un organismo multilateral que permitiera la resolución de sus propios conflictos. También curtido ahí. Claro, porque además, digamos, dos guerras que fueron brutales, ¿no? Esa experiencia, como Sudamérica no la tiene, no tenemos ese riesgo. Ahora, uno debiese aprender de los ejemplos de la historia y por lo tanto entender que la manera de resolver nuestros problemas, incluso los problemas limítrofes entre los países, es desde el multilateralismo. Y también nos va a servir entonces para combatir el crimen organizado de esta manera, porque querámoslo o no, cuando uno antes pensaba que el crimen que tenía en nuestro país era solo una situación nacional y que por tanto no tenía ningún tipo de conexión internacional, hoy día cada vez nos damos cuenta que son bandas de crimen organizado que son transnacionales, que están operando en todo el territorio de Sudamérica y por lo tanto requiere acciones conjuntas, no solo de la información de los sistemas de inteligencia, sino también de una buena y sana cooperación de las policías. Ahora, ¿dónde conversan esas policías? Hoy día no existe. ¿Dónde conversan los países? O los ministerios del interior, como decía Esteban. Salvo las relaciones entre uno u otro país, salvo la conversación entre el ministro del Interior o el subsecretario con el ministro del Interior de Venezuela, que permite firmar estos convenios. Puntuales. ¿no? Pero son puntuales, ¿no? No hay una mirada integral de toda la región. Y yo creo que eso tiene que ver con que la región en sí no ha entendido que la manera de combatir el crimen organizado tiene que ver con una buena organización regional. ¿Están? Sí, y ahí también hay un punto que es importante, que a veces tenemos otro, digamos, vicio latinoamericano que a veces, y más chileno aún, digamos, sentirnos aislados en el mundo. La fuerza, la geopolítica está cambiando. O sea, vivimos durante los 90, digamos, bajo el consenso de Washington, es decir, que Estados Unidos era básicamente el que iba a velar por la estabilidad de la región y que de alguna manera, en algunos puntos probablemente no lo logró, pero sí evitó que, o sea, Latinoamérica no es un país no es un continente que tenga tantos conflictos bélicos entre estados. O sea, a diferencia de lo que sucede en Europa. O sea, ahora lo vemos con la amenaza rusa, digamos, a pocos kilómetros ahí de la Unión Europea, de un conflicto bélico armado. Pero claro, ese consenso probablemente se acabó, Estados Unidos está preocupado de sus propios problemas y el continente también quedó un poco a la deriva, salvo, como decías tú, de la OEA, que es un organismo al final que también está en Estados Unidos, de cómo vamos reconfigurando las relaciones entre nosotros y cómo nos empezamos de alguna manera a ser adultos y a hacernos cargo de nuestros propios problemas. Y no dejar de lado la influencia que están surgiendo también de otras hegemonías a nivel planetario, lo que pasa con China, Rusia de una u otra forma también. Tenemos ahí cómo están jugando los llamados BRICS, ¿no es cierto? En el cual Brasil también tiene un rol que jugar, o sea, estamos hablando
del país más grande del continente, que eso también es otro problema para para también generar consenso diplomático en la región. Somos básicamente países pequeños y Brasil. Entonces, eso también complejiza hasta qué punto todos los países van a estar dispuestos a que Brasil sea el hegemónico. En Europa uno tiene claro, siempre se habla de que los alemanes tienen de alguna manera la billetera, pero bueno, Francia, España, Italia tienen algo que decir. Sí. Acá es más complejo, salvo que se generen otro tipo de alianzas. Sí. Por lo tanto, eso también yo creo que es importante que vayamos viendo cómo se va reconfigurando esto, pero claro, tiene que haber voluntad política para que esto suceda. Sí, y partir por casa también, ¿no? La forma en que Sí. enfrentamos también, o el prisma con que miramos los fenómenos vinculados a la delincuencia, al narcotráfico, también van variando en cuanto, por ejemplo, a la forma en que se abordan, a la forma en que se combaten. Ahí también tenemos que partir por casa. O sea, José. completamente, pero yo creo que eso es algo que nos cayó encima y el país no estaba en su totalidad, no estábamos preparados para este tipo de crímenes y para este tipo de organizaciones. Y creo que en eso las policías han venido realizando un trabajo permanente que permite ir desbaratando estas bandas, pero requiere también de estas acciones en conjunta y requiere tener la información, ¿no? O sea, tenemos convenios con Interpol permanentemente, hay diálogo de información, pero requiere también una mirada de Estado. Yo esperaría poder avanzar en ese sentido, aunque si bien es difícil porque tenemos todavía problemáticas en Sudamérica que nos impiden generar esta como mayor comunidad. Hoy día tenemos un par de amenazas por parte de Argentina que está cambiando la frontera al sur en la Patagonia, ¿no? El fuego. Hay todavía problemas de límite, aunque para nosotros están resueltos, con Perú y con Bolivia. Bueno, Sí. son problemas que finalmente también tendemos a generar como que Chile fuera una isla cuando no lo es, ¿eh? Y por lo tanto requiere que seamos capaces de dejar ese tipo de problemática y trabajar en conjunto para la superación de estos problemas que Sí. nos van a sobrepasar a todos nosotros. Sí, antes de darte la palabra, Esteban, a propósito de la forma en que lo estamos abordando acá en nuestro país, ¿cómo ves también el tema de esta suerte de populismo que hay también a la hora de buscar soluciones? Un populismo penal, por ejemplo, que se baraja, la forma en que también las policías tienen que enfrentarlo. Me da la impresión de que también ahí en la interna tenemos diferencias y hay algunas visiones que son un poco extremas. Sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos una sensación de inseguridad que ha venido creciendo sostenidamente y por lo tanto para dar respuesta, porque los ciudadanos lo que nos piden son respuestas concretas, se ha generado ciertos espacios de populismo. Y hay algunas medidas que pueden combatir efectivamente la delincuencia y hay otras que no la combaten y que son más de efectos placebos, ¿no? Para ver y generar una falsa sensación de seguridad. Ahora, creo que esto es un tema que uno tiene que ser responsable políticamente para conversarlo y para evaluarlo. ¿Esteban? Sí, no, ese punto yo creo que es clave. O sea, hemos visto que al final en esta reconfiguración también surgen modelos alternativos. Sí. O sea, tenemos ya democracias representativas liberales tradicionales como la chilena haciendo un poco aguas porque... y creo que la verdad es que viene el programa lo comentábamos respecto al problema que tenemos de sistema político, es decir, que es muy difícil tomar decisiones. Por lo tanto, las personas empiezan a mirar, oye, acá hay una serie de personas, la clase política que no es capaz de ponerse de acuerdo, yo sigo viviendo mis problemas del día a día, por lo tanto, ¿qué hago? Miro opciones en otros países que se hacen distintos. Oye, ¿y por qué? Miramos un poco al norte, digamos, lo hacemos como en El Salvador. Ahora, también hay que tener la consideración que el estándar en El Salvador era muy bajo, o sea, por eso también eso explica en parte la popularidad de Bukele, o sea, con que la gente no la maten en la calle, ya eso era una solución. Entonces, cuando nos quejamos de que hoy empiezan a surgir alternativas populistas que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora en algún momento se autodefinió como el sheriff chileno, que lo tenemos hoy día en la mesa de la vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ese tipo de comentarios, primero, no ayudan y segundo, son respuesta también a falta de acuerdo para que esto cambie. Sí. Y cambiar percepción es muy difícil. No es que un día la persona se acueste diciendo oh, estoy inseguro y ahora me siento más seguro. Son caminos, por lo tanto eso implica un proceso, implica dar señales concretas primero y luego que esto vaya cambiando en la realidad, es la única forma. Y ahí todos tenemos algo que decir, el sistema político, los medios de comunicación, los centros de estudio, en ayudar a que eso no ocultar la realidad, pero sí mejorarla. Sí. José, para ir cerrando este tema, te dejo ahí el tiempo en particular.
Mira, yo creo que efectivamente tenemos un problema de la democracia, de la representación y la confianza que los ciudadanos tienen en los partidos políticos y en sus representantes. ¿Pasa por una mejora del sistema político? Sí, pasa. Pero no solamente por eso, también pasa porque la política se haga cargo de resolverle los problemas a las personas. Y esa desconexión es brutal. Cuando a la gente le cuesta llegar a fin de mes, cuando tiene los problemas de inseguridad, cuando tiene una lista de espera en materia de salud que es enorme y que por lo tanto no le resuelve rápidamente los problemas de salud, que además le permite tener mayor calidad de vida, cuando tenemos problemas de educación en términos de que hay listas de espera para poder tener un cupo. Creo que esos problemas reales son los que la política no ha estado a la altura de resolver. Entonces es lógico que la gente diga, bueno, ¿por qué doy mi voto para esto? Empiezo a buscar modelos autoritarios que finalmente tienden a restringir libertad y a no avanzar tampoco. Esteban, para cerrar. Sí, no, muy de acuerdo con eso. O sea, piensa que la otra vez conversaba con un médico, 1/3 de las personas en Chile mueren en lista de espera. O sea, cuando estamos hablando de esa realidad, claro, la gente también entiende esa desesperación. Por lo tanto, claro, en eso estoy muy de acuerdo con José, que hay que empezar a hacerse cargo primero de los problemas cotidianos y además de los problemas que por ejemplo es la seguridad, para que eso mejore las confianzas, las personas empiezan a creer más y también eso mejora el ambiente que hoy día está un poco tenso en Chile en los últimos años. Son las 9:36. Seguimos en nuestro panel de día viernes, cerrando una nueva semana acá, junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y José Toro Kemp, secretario general del Partido por la Democracia. Nos vamos con temas vinculados a el tema de las 40 horas, particularmente esta una de las iniciativas que se han ido sacando adelante por parte del actual gobierno, y particularmente por ciertas dudas que generó en algunos lugares donde se estaban planteando ciertas alternativas. Se dio cuenta de un dictamen de la Dirección del Trabajo que aclara que la primera reducción es 1 hora menos en un solo día. Habían, por ejemplo, interpretaciones, por ejemplo, media hora en 2 días o incluso 12 minutos cada jornada. Muchos dirán, echa la ley, echa la trampa acá. Y por ello también salieron también las autoridades a plantear entonces o a aclarar cada uno de estos elementos. De hecho, se aclaró el día de ayer por parte de la Dirección del Trabajo este elemento, este dictamen. La reducción de la próxima semana debe ser de manera obligatoria. Recordemos que esto se empieza ya a llevar adelante la próxima semana. Un día con 1 hora menos, descartando así otras interpretaciones. Pablo Centeno, director del Trabajo, dijo: hemos señalado que la ley es muy clara al establecer una gradualidad y una regla de proporcionalidad que en el artículo 3º transitorio, que debe ser obligatoria para el empleador cuando no existe acuerdo entre las partes. Bien importante el poder hablar de esto porque ya lo decíamos, se empiezan a establecer criterios en cada uno de los empleadores y la idea es que efectivamente sea algo en beneficio de los trabajadores y que no se empiece a cambiar las reglas del juego. Esteban. Sí, a ver, yo creo que lo complejo acá es que cuando uno interpreta una norma, y más normas de orden público como son las laborales, que de alguna manera diferencia lo que puede ser un contrato civil entre dos partes, perdón la leguleyada, digamos, tiene que haber claridad. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. El problema está cuando la ley o cuando la interpretación de la ley incorpora elementos que no están expresamente señalados en la ley. Entonces, a ver, cuando la norma habla de proporcionalidad, yo puedo entender, y de hecho el director del trabajo lo decía la semana pasada en una entrevista, que lo ideal es que esto sea 1 hora en un día. Pero el mismo en esa entrevista, creo que fue el 9 de abril, dijo también que esto podía ser, el ideal era 1 hora en un día, pero si no podía haber la alternativa de minutos por día. Me parece también que claro, si él deja abierta esa posibilidad cuando vienen negociaciones también en meses, y que luego una semana antes le cambien la regla a los empresarios, yo también entiendo que haya cierta molestia respecto a esto. Además, y más aún cuando utiliza ese término, lo ideal sería... Claro, ya, es lo que a mí me gusta, bueno, pero si es lo que a mí me gusta, digamos, empecemos, bueno, saquemos la democracia y digamos lo que nos gusta nomás. O sea, acá hay una ley que se aprobó, que fue una... José nos podrá decir más también, pero fue una negociación dura entre sectores, porque claro, hay un sector que la impulsó con fuerza, otro sector que se resistía un poco más, pero claro, se llegó a un acuerdo, se aprobó y está la ley. Y ahora, una semana antes de que esto comience, se genera una interpretación que incorpora un elemento que no estaba,
Y esto además que en base a dichos del secretario general de la CUT, que dijo que él había escuchado que habían empresas que iban a reducir, y entiendo que la cifra genere molestia, 12 minutos por día. Pero oye, ¿dónde están esas empresas? ¿Cuáles son? Yo creo que aquí también faltó un poco de seriedad y me parece que nos estaríamos saltando por vía administrativa la voluntad del Parlamento. José, en tu caso, ¿cómo lo observas también los alcances que nos hacía recién Esteban? Yo tengo ahí una pequeña discrepancia con Esteban. Me imaginaba, en todo caso. Que tiene que ver con el derecho laboral como norma de orden público en esta leguleyada, para meternos un poquito. Inevitable en este tema. Tiene un principio que es el principio pro operario, ¿no? ¿Qué significa esto? Que finalmente la interpretación de las normas tiene que ser en favor de los trabajadores. Y creo que lo que hace el director hoy día es interpretar la norma porque generaba una especie de vacío, es interpretar la norma en favor de los trabajadores, porque recordemos que hay un criterio de proporcionalidad, es decir, vamos a llegar a las 40 horas en un periodo de tiempo, rebajando año tras año permanentemente la jornada laboral. Y por lo tanto, creo que tiene sentido, ¿no?, que la rebaja de una hora se traduzca en un día en especial para efecto de beneficiar al trabajador, porque el próximo año ya no va a ser un día, va a ser un siguiente día, y así hasta el final completar las 40 horas, ¿no? Ahora, hay muchas empresas, y en eso yo también creo que es válido destacar, no solo quedarnos con aquellas empresas que tratan de buscarle la vuelta, sino también destacar aquellas empresas que se han sometido desde ya a las 40 horas, que se adelantaron y que entendieron que esto era un beneficio para sus trabajadores. Esteban, ahí también nos quedamos a propósito del aspecto que resalta José, también a la hora de ir llevando adelante ciertas políticas públicas y más cuando estamos hablando de temas laborales, ir viendo también el tema de la conveniencia del trabajador y la trabajadora. Ahí también me da la impresión de que vienen muchos de los conflictos. Sí, a ver, yo creo que hay que partir de que este tipo de temas en principio debería ser por acuerdo. O sea, yo creo que eso sí que es lo ideal, digamos, que si el trabajador quiere entrar una hora más tarde un día y el empleador no tiene problema, o reducir media, porque también puede ser, oye, con media hora en 2 días a mí me va bien. Entonces esto también yo creo que restringe y le quita cierta flexibilidad a una norma que para estos efectos me parece que se debería haber mantenido. Eso por un lado. Y además que se nos va a generar un problema. O sea, esto como de mandar avisos por la prensa, todos salen a decir que esto se va a judicializar porque efectivamente cuando la Inspección del Trabajo fiscaliza empresas que no están respetando este criterio de 1 hora en un día, va a haber multas y esas multas se van a reclamar. O sea, por lo tanto, también se empieza a generar otro problema adicional, digamos, a una cuestión que se podría haber evitado, yo creo, con más diálogo, con un dictamen incluso anterior. O sea, a una semana hay que pensar que, primero, las empresas muy grandes que quizás tienen más recursos son más grandes, por lo tanto también reorganizarlas es más difícil que una empresa más pequeña. Y una empresa pequeña tiene menos medios también de una semana antes adaptarse porque pensaron que, oye, si le rebajo 20 minutos todos los días cumplo, y ahora le dicen que no. Entonces eso también yo creo que merma las confianzas que tienen que existir en esta materia, por lo tanto ahí me parece que fue quizá un error, un dictamen a una semana antes. En ese sentido la ministra Jara podría haber preveído que iban a haber problemas con la interpretación de la proporcionalidad. Sí. José, en ese aspecto, ¿te da la impresión de que se pudo hacer un poquito más, no solamente en la información en torno a este tema, sino que además ir vislumbrando dónde podrían venir los conflictos a la hora de hacer la interpretación de la norma? Creo que siempre se puede hacer algo más, ¿no? Ahora, lamentablemente, la Dirección del Trabajo reacciona a situaciones de hecho que se empiezan a ocurrir, ¿no? No es que la Dirección del Trabajo tenga que sacar resoluciones cada vez que sale una norma, sino cuando efectivamente requiere una interpretación, porque está siendo quizás mal interpretada una norma que tiene que ir en beneficio de los propios trabajadores. Ahora, sin duda siempre pueden ser mejor y pueden mejorar aquellas situaciones, porque también tiene que ver con información, con educación a las propias empresas, porque en algo compartimos con Esteban, el problema no son las grandes empresas, efectivamente el problema está en la pequeña y mediana empresa. Generalmente en este tipo de política pública las pymes, las empresas más pequeñas son las que son las más complicadas, más afectadas porque les cuesta más y porque finalmente son 1 o 2 trabajadores los que sostienen la empresa, ¿no?
Y por lo tanto ahí requiere entonces mayor educación. Ahora, yo creo en esto siempre hay que actuar de buena fe y en eso también la inspección tiene que tener ese principio base. Si hay un acuerdo firmado entre el trabajador y la empresa por media hora y media hora, ¿por qué va a ser contrario a lo que la norma busca, ¿no? Lo importante es que es lo más difícil de generar, que ese acuerdo entre el trabajador y la empresa sea en condiciones de equilibrio, porque en general lo que ocurre es que la empresa obliga al trabajador, ¿no?, a pesar de no estar de acuerdo, a tener esa solución. Sí, ahí alude José a la buena fe y ahí es donde yo creo que empezamos a tener ciertos problemas por las características que han ido asumiendo no solamente las discusiones a nivel público, sino que además la forma en que se abordan. El tema de la buena fe está un poquito extraviado, no sé cómo lo ves tú, Esteban. No, la buena fe también en este caso, claro, es el problema del derecho laboral, es que busca equilibrar situaciones de poder muy disparos, o sea, y más cuando estamos en una situación también de desempleo más alto que en los últimos años, las personas tienen aún mayor probablemente temor a perder el trabajo si le dicen, oye, que sabe que no estoy de acuerdo, ya sabe que esto no me parece. Por lo tanto, claro, ahí también tiene que haber un trabajo en los gremios empresariales de mejorar las confianzas, de también ellos mismos fiscalizarse, digamos, y también dar señales de que están dispuestos a cumplir una normativa que va en beneficio de los trabajadores. Y también yo creo que de parte y parte que acabaron con una suerte de voluntarismo, digamos, de declaraciones que nos ayudan también a generar esa confianza. Recordemos lo que dijo la ministra Jara hace un par de semanas, un par de meses quizás, sobre, oye, que suban los sueldos. Oye, esto no funciona así. Es como lo mismo, acusar solamente que la reducción de la jornada va a liquidar la productividad, tampoco es así. O sea, el exceso de simplificación del debate no ayuda. No ayuda a que apliquemos una política pública de forma seria, de forma que también genere el efecto que es beneficiar al trabajador y tener un mejor ambiente laboral. Sí. Estos maximalismos, José, me da la impresión de que también afectan un poco no solamente la forma en que se van debatiendo ciertas temáticas, sino que también la búsqueda de soluciones. No sé también cómo lo ves, ahí ejemplificaba también Esteban con la forma en que también los propios grandes empresarios están mirando su quehacer. Sí, bueno, aquí tenemos siempre... como los viejos dichos, ¿no? No podemos subir el sueldo mínimo porque afecta completamente la contratación, ¿no? No subamos los impuestos porque no generamos más riqueza, en fin. Creo que todos esos dichos finalmente no ayudan. Lo que uno tiene que buscar son los justos equilibrios. Uno tiene que aumentar el salario mínimo, pero también generar mayor trabajo. Porque si no tenemos crecimiento económico, tampoco vamos a tener ningún tipo mayor de beneficios sociales ni mayor ingreso para el país. Entonces, la medida no es solo una cosa u otra, sino es mirar esto en su conjunto, salir de esas posturas maximalistas e ir buscando justos equilibrios que nos permitan a todos ir avanzando, porque finalmente la razón de una política pública bien aplicada es que todos puedan avanzar. Tampoco en una posición completamente ortodoxa ni extremista, sino más bien buscar equilibrios que sean permanentes. Hoy día logramos subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos porque hoy día las condiciones económicas en Chile permiten mantener un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Y ojo que era un diagnóstico del año 2019. Además, del año 2019. Ya nos estamos quedando cortos. Ya estamos cortos, ¿no? Sí. Pero no puedo llegar y decir, mira, hoy día voy a subir el sueldo 1.000.000 de pesos. Claro. Sí, claro, podría ser específicamente un muy buen aliciente a todos los trabajadores, pero eso cuánto el daño a las empresas, cómo depende te hace rubro, quebrar. el tamaño de la empresa. O sea, hay que ir avanzando a sueldos, por supuesto, que sean dignos y que permitan vivir. Sí. Hoy día uno dice, bueno, hoy día tampoco con 500.000 pesos una persona vive y llega a fin de mes. Sí. Entonces, bueno, pero tenemos que crecer económicamente porque sin crecimiento nada de estas conversaciones, ni siquiera de derechos sociales garantizados, ni salud, ni educación, ni seguridad, es posible. Y ahí nos encontramos también con las interpretaciones que se puede hacer el tema del crecimiento. De repente vemos al ministro de Hacienda viendo con buenos ojos los pasos que se están dando en los temas económicos, pero desde la otra vereda también hay otro tipo de interpretaciones de esos números. También hay que tratar de irse sincerando y llegar a ciertos puntos en común. Claro, efectivamente uno podría celebrar porque las expectativas eran mucho peores, ahora no porque los resultados hayan sido buenos. Vemos también que creo que esta semana salió un ranking respecto de los países que mejor expectativas tenían para la inversión extranjera y por primera vez en los últimos 10 años Argentina apareció 24.
superando, y en las economías emergentes superando a Chile y Uruguay, que eran generalmente Sí, los lo que sitios estaban donde en los lugares. los empresarios invertían por su estabilidad, por su seguridad, por la solidez institucional, etcétera. Y nosotros nos vamos quedando un poco atrás. O sea, ahí también hay que dar señales claras. La legislación y las políticas públicas deberían en un sentido de incentivar la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay más empleo y tampoco mejores salarios, que al final del día yo creo que es lo que más importa. O sea, que las personas puedan ganar más, pero que ese ganar más sea real, digamos, no por inflación, no, sino que ese dinero signifique un aumento en su calidad de vida. Y significa un aumento del poder adquisitivo. Tal cual, claro. exactamente. Sí. Oye, José, ¿y cómo ves también ese tema de las interpretaciones que muchos podrán decir son mañosas respecto a cifras, a elementos que se están aportando desde la economía y que complican también el poder tener un diagnóstico común? Yo traía a colación el tema del crecimiento, pero hay tantas otras cosas donde muchas veces por la pelea chica no se reconocen. Yo lamento, pero que tiene que ver con el estado de la polarización política que existe en el país. Entonces, todo lo que el gobierno hace es malo y la oposición, y todo lo que hace la oposición, el gobierno dice que es malo, todo lo que hace el gobierno, la oposición dice que es mala. Creo que eso nos ha impedido de mirar aquellos avances. Quizás el crecimiento del 0,2 no es lo que uno quisiera crecer, pero si eso uno lo acompaña además con la rebaja de la inflación, con cómo controlamos rápidamente en 1 o en 2 años la inflación completa. Hoy día ya estamos en rangos normales y se espera llegar a una inflación controlada del 4 o 5%. Creo que todos esos gestos son positivos. Para mí me gustaría que el país volviera a crecer 5 o 6%, Claro, ¿no? 90. Sería Extraordinario. espectacular. Pero hay otras condiciones hoy día del mundo, de nuestra dependencia con el resto del mundo también, y por lo tanto, pero tenemos que seguir creciendo porque sin crecimiento económico efectivamente no tenemos mejores sueldos, no tenemos mejores condiciones en salud, en educación, en infraestructura necesaria para el desarrollo de los países, ¿no? Yo recuerdo, o sea, es que aquí recuerdo el año 98-99 con el cambio de las autopistas concesionadas, que algunos podrán decir, mira, todo lo que generaron, pero sin esa infraestructura vial, nuestra manera de abrirnos al mundo también hubiera sido completamente distinta. Entonces uno tiene que crecer y avanzar, y para eso se necesita inversión y crecimiento económico. Sí. Esteban, para cerrar ideas, ya nos quedan los últimos minutos. Sí. No, quedarme con algo que dijo José al principio ahora en su última intervención respecto a la polarización. Nosotros como instituto, el Instituto de Red Pública, sacamos una radiografía sobre la Cámara de Diputados, donde hay dos grandes, digamos, highlights. Uno primero es que hay una polarización cada vez mayor entre un bloque que podría de izquierda y el de derecha, o sea, cada vez empiezan a votar más lejos. Y luego una dispersión también, es decir, cada uno vota como quiere. O sea, también hay el sistema político, y perdón que vuelva por esto, pero también es de formación profesional, no está generando tampoco las respuestas para, por ejemplo, tener una mejor disciplina parlamentaria. O sea, hoy día evidentemente cada uno vota, si quiero perjudicar a mi propio sector o al partido al lado, lo hago y no tiene ningún coste, por lo tanto eso también impide, dificulta llegar a acuerdos. También el exceso de partidos en el Congreso, o sea, 22 partidos, digamos, oye, ¿quién puede llegar a acuerdo con 22 entidades distintas? No estamos hablando de personas. Y eso también nos tiene entrampados, y la ciudadanía se da cuenta. Si la gente mira ahí la discusión pública, a los que le interesa y a los que no tanto, también, que hay un grupo de gallos que no se ponen de acuerdo en cuestiones básicas. Oye, crecimiento, no crecimiento, oye, pero yo quiero ganar más plata, quiero estar mejor. Y veo que la discusión va por otro ribete. Yo sé que es poco sexy hablar también de sistema político porque muchas veces tiene que ver con técnica legislativa, técnica constitucional, pero es necesario a veces darse esta lata, digamos, y mejorar cosas que nos permitan llegar a acuerdos y darle fluidez. Claro. Al final uno siente que estamos avanzando y de repente choca un camión y quedamos ahí en un taco nuevamente para poder seguir discutiendo los temas. José, para cerrar. Ojalá haya consenso en mejorar el sistema político. Yo comparto en las órdenes de partido en cuanto no alteren condiciones valóricas de cada persona, supuesto, ¿no? Respetando el ejercicio de la libertad individual. Pero tiene que haber orden de partido, pero también tiene que haber partidos más fuertes con democracias internas reales y con umbrales de votación mínima para cada partido internamente. O sea, no es lo mismo un partido de un padrón de 30.000 militantes que vote el 0,01 y voten 1.000 personas a un partido que voten 15.000 militantes, ¿no? Claro. Digo, tiene que haber un justo equilibrio entre la representatividad que los partidos tienen con la verdadera orden de partido. Recordemos que eso hoy día no existe, y lo que permite además es que
los parlamentarios de todos los sectores salgan electos por un partido y terminen yéndose a otro partido al final completamente distinto. Se discutió en el último proceso constitucional. Incluso. Hubo algo de eso y creo que es donde más acuerdo hubo. Retomar, sí. Y quizás podamos avanzar ahí. Pero eso no basta solo con eso, ¿no? Basta también con un plan de medidas sociales que permita que la gente, que le haga sentido a la gente para que entienda que la solución del sistema político también le trae consigo una solución a sus problemas sociales. Yo quiero agradecer el tiempo que se han dado con nosotros, José Toro Kemp, secretario general del PPD, Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, para cerrar la semana con nosotros con estos temas. Un abrazo, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo.